pareja. No está en crisis el amor o las margaritas. No, lo que está en crisis, y por eso nos quiere llevar a la tumba con él, es el sistema mundial capitalista. ¿Y qué entendemos por mundo? Ese sistema mundial capitalista que tiene una historia, donde la conquista de América es parte constitutiva, y el saqueo del tercer mundo, de los recursos naturales, no empiezan en el 2019. Nace con el mismo sistema mundial capitalista. Por eso cuando David Harvey, que es un autor que está muy de moda hoy, habla de la acumulación por desposesión, muchos se maravillan. Bueno, bienvenido David Harvey. Pero esto es una hipótesis muy anterior. Ya Rosa Luxemburgo en la acumulación del capital había planteado. Y Rosa a su vez estaba interpretando a Carlos Marx. Entonces, el saqueo de los recursos naturales, y por eso en parte está sucediendo lo del Amazonas y muchos otras, la tala de árboles, el reemplazar los cultivos para los seres humanos por cultivos dedicados a la cría de animales, etcétera, etcétera, el cambio climático, el calentamiento global, suceden porque el sistema mundial en el que vivimos es el capitalismo, que se guía por la lógica de la ganancia, no por la lógica de preservar nuestro ecosistema. No es una lógica de vida, es una lógica de muerte. Es una lógica donde el objeto es maximizar los beneficios, la ganancia, y tratar de morigerar cualquier posible caída de la tasa de ganancia. Y si en eso se hunde el planeta, no les importa. Por eso no firman los acuerdos contra el calentamiento global, las grandes potencias. Y esa crisis no nace hoy, pero hoy se agudiza enormemente. Entonces, primeras dos conceptualizaciones. ¿Qué entendemos por mundo? Sistema mundial capitalista. ¿Qué entendemos por crisis? La sobreacumulación de múltiples antagonismos que se dan al mismo tiempo. Y lo entendemos a partir de la lógica dialéctica, aunque no esté de moda. Bien. Hipótesis centrales de lo que yo querría hablar, a partir de estas preguntas, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo responde la teoría social? Dos precisiones conceptuales, ¿qué entendés por mundo? ¿Qué entendés por crisis? ¿Cuáles serían las hipótesis que yo tiro? Y voy a intentar después desarrollarlas, si no llego no importa. Básicamente, un punto. Vivimos en un mundo capitalista. Ese sistema mundial capitalista es imperialista. El imperialismo sigue existiendo. No, pero esa palabra no está de moda. Bueno, en la Edad Media, como aclaración metodológica, existió un largo debate que duró siglos a partir de un libro de lógica de Aristóteles que venía de la antigüedad, que era ¿qué pasa con las categorías? Un libro que después fue recopilado en una obra que sale carísima a comprar, salvo por Editorial Porrúa, que es mexicana, pero dicen que no es la mejor traducción. En la editorial Gredos es bastante cara, muy cara. Se llama El Organum, que reúne 5 libros de lógica de Aristóteles. Bueno, en uno de esos libros habla de las categorías. Todo esto es anécdota pura, ¿no? Pero resulta que no se pusieron de acuerdo, interpretando durante 10 siglos de Edad Media Europea, cuando Aristóteles hablaba de las categorías, y sobre todo de los universales, los nombres universales, ¿eran reales? ¿Existían en la realidad o solo eran nombres? Hasta Umberto Eco escribió una novela policial, El nombre de la rosa. Les voy a contar el final. Spoilear se dice, ¿no? En las series de Netflix. Bueno, yo no le voy a decir quién es el asesino, pero sí les voy a decir una de las últimas frases. La rosa es solo un nombre, dice Umberto Eco. ¿No? Así se cierra el libro. Si no les cuento quién es el responsable de los asesinatos de esa novela. Pero la rosa es solo un nombre. Está tomando partido por una corriente filosófica, Umberto Eco, sin decírselo al público lector. En el debate entre nominalistas y realistas, se discutía si los nombres son solo parte del lenguaje humano o existen en la realidad. Bueno, uno podría decir, ¿la sociología qué tiene que ver? Ese debate es demasiado antiguo. La sociología recién nació en el siglo XIX. ¿Por qué traes algo tan antiguo? Porque en las ciencias sociales contemporáneas
ese vicio metodológico existe. Hay mucha gente que piensa que si tacha un nombre de los papers, desaparece en la realidad el fenómeno. Entonces yo elimino el nombre imperialismo y el imperialismo real dejó de existir. Entonces ya hablo de la interdependencia. No hay imperialismo, hay interdependencia. Cambié mi lenguaje. Entonces en la realidad desapareció el imperialismo, ¿no? Ya no hablo de capitalismo, hablo de sociedad cognitiva, por ejemplo. Entonces el capitalismo real no existe más. Ya la palabra dependencia está de modé. La asimetría entre el norte y el sur global está fuera de moda. La tacho del lenguaje, por lo tanto en la realidad no existe más asimetría, ¿no? Ese vicio metodológico que tuvo 10 siglos de debates durante la Edad Media a partir de la lógica de Aristóteles, se reproduce hoy en las ciencias sociales. Y hay mucha gente, incluso bien intencionada, que cree que con el solo hecho de cambiar los nombres puede suprimir fenómenos y procesos sociales de la realidad. Ojalá fuera así, ojalá, pero no pasa. Uno no habla más de dependencia, pero sigue existiendo. Uno no habla más de imperialismo, pero sigue existiendo. Uno puede no hablar más de contrainsurgencia, porque suena a algo viejo de la década del 70. Lamentablemente sigue existiendo. Entonces, punto 1. ¿Qué pasa con el mundo actual? ¿Cómo es el capitalismo actual? Bueno, voy a intentar dar algunas descripciones, que no las descubrí yo, las voy a tomar de algunos autores, que se los voy a mencionar y se los voy a recomendar si tienen ganas de leerlo, porque están gratis en internet, se los pueden descargar gratis sin pagar un solo peso. Ojalá con el compañero Nayar podamos traducir alguno de esos libros. Yo creo que son muy importantes para entender el hoy. Hasta ahora mencioné Marx, Lenin, cosas del pasado, Rosa Luxemburgo. Estos son libros actuales, que estudian el sistema mundial capitalista con datos empíricos de los últimos 3, 4 años. O sea, son libros contemporáneos, totalmente actuales. Ahora les voy a mencionar cuáles son. Entonces, por un lado quería mencionar, porque no hay tiempo, para profundizar algunas características del sistema mundial capitalista que nos ha llevado a esta catástrofe multifacética y multidimensional que estamos viviendo. Por un lado eso. Por el otro lado quería mencionarles, se los adelanto por si el tiempo no me lo permite, qué respuestas sociales tiene la teoría, las ciencias sociales. La sociología, pero también la historiografía, la antropología y todo el conjunto de ciencias sociales. Bueno, mi hipótesis es que hay, si uno es muy esquemático, y en una intervención de este tipo no queda más remedio que ser esquemático, esto no es un seminario que dure 6 meses, esto es un encuentro que dura 1 hora, entonces no queda más remedio que ser esquemático. En mi opinión hay como 3 grandes afluentes, 3 grandes corrientes en el pensamiento social de nuestros días, que intenta interpretar de manera no solo diferente, sino muchas veces contradictoria, lo que está pasando en el mundo. Nota al pie, lo que está pasando en el capitalismo, pero que algunas de estas corrientes no lo quieren llamar así. Bien, una de esas corrientes, me estoy adelantando, después voy a los detalles y si no logro terminar, mala suerte. O en el diálogo puedo completar. Una de esas corrientes hace una defensa fuerte del mundo actual. Hace una defensa, hace una apología del sistema capitalista y agrego, y del occidentalismo, y del predominio de Estados Unidos y de Europa Occidental sobre el resto del planeta. Hace una defensa explícita, ¿no?, de ese occidentalismo etnocéntrico. Hace una defensa acrítica de la modernidad occidental, de la modernidad capitalista. Y dentro de esa corriente hay distintos tipos de autores y autoras, desde los más refinados, como un Habermas, o como Karl Otto Appel, que intentaban retomar a Kant y hablar de una esfera pública de la modernidad y del pensamiento crítico que se va perdiendo con la posmodernidad, y ellos quieren retomar esa esfera pública y el diálogo consensuado, ¿no?, desde los más refinados, que después cuando hablan de política dicen una serie de cosas muy terribles, como apoyan la guerra de Irak,
¿no? Apoyan las invasiones al África, los bombardeos al África en nombre de la civilización. Después, incluso gente tan prestigiosa como Habermas, que tiene el carnet de ser uno de los últimos representantes tardíos de la Escuela de Frankfurt, que goza de enorme prestigio en nuestra comunidad, ¿no? En el ALAS y en toda la comunidad académica, pero después apoya a una serie de genocidas locos que bombardean países, que en una noche en Bagdad tiran más cohetes que durante toda la Segunda Guerra Mundial, que mueren pero decenas de miles de jóvenes y de niños y bombardean hospitales, escuelas, que masacran gente en Palestina, y ellos no dicen nada. Dicen que los bombardeos de la OTAN en África son humanitarios. ¿Humanitarios? ¿Qué bombardeo es humanitario? ¿No? Y entonces, desde los más refinados, que cuando hablan de política dicen estas cosas un poco complejas, pero que por lo menos se esfuerzan en tratar de elaborar un discurso más o menos coherente, erudito, fundamentado, incluso en obras muy voluminosas, como la teoría de la acción comunicativa y cosas por el estilo, hasta apologistas muy degradados que hacen propaganda de guerra. El más famoso hace unos 30 años fue Francis Fukuyama. Los más jóvenes ni siquiera recordarán su nombre, y hacen bien, no pierden nada. O sea, era un hombre de origen japonés que fue a Estados Unidos, funcionario del Departamento de Estado, y estaba tan eufórico con la derrota de la Unión Soviética y de todo el mundo que la rodeaba, que dijo: acá se acabó la historia de la humanidad. Una euforia loca y una defensa de Occidente. Dice: la libertad es consumir. Basta de tanto debate teórico. ¿Qué es la libertad? Consumir y comprar, tener plata en el bolsillo. La verdad que un pensamiento de muy baja categoría, ¿no? Otro pensador también del norte, Samuel Huntington, bueno, intentó darle otro vuelo y dijo: no, acá hay un choque de civilizaciones, Occidente es la libertad, la democracia, etcétera, etcétera, la cultura, todo el resto es el terrorismo, civilizaciones muy locas que hacen el culto a la violencia, en fin. Son gente de propaganda de segunda línea. En América Latina también existen ese tipo de personajes, ¿eh? En Argentina hay un pensador que fue muy importante en la década del 60, muy brillante. Se llama Juan José Sebrelli. Escribió libros de sociología, pues estamos en el ALAS, ¿no? Escribió un libro, Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, muy bueno. Una crítica a la vida cotidiana en Buenos Aires, creo que es de 1964. Después escribió, como la historia del Acapulco de ustedes, La Mar del Plata nuestra, Mar del Plata, el ocio represivo. Era un hombre crítico, realmente hacía reflexiones muy buenas, pero bueno, no sé qué pasó, que en los últimos años defiende fanáticamente al presidente Macri, ¿no? Y terminó convertido en un apologista del capitalismo, o sea, se renegó de su propia historia, de su propia obra, que es muy interesante para quien estudie sociología, y escribió en 1992, justo cuando era el 5º centenario de la conquista feroz de los europeos de este continente, El asedio a la modernidad, cuestionando a todos los movimientos indígenas, cuestionando a todo el tercermundismo. Se convirtió en un fanático antitercermundista. Vargas Llosa, que fue un escritor incluso admirado, querido, con posiciones muy interesantes en su juventud, terminó defendiendo, y termina todavía hoy, sale por la televisión defendiendo a los gobiernos de extrema derecha. Atilio Borón, mi compatriota y además amigo, escribió hace poquito una crítica de Vargas Llosa, le dedicó un libro entero, diciendo cómo de esa literatura tan rica terminó siendo un apologista vulgar del neoliberalismo. Hasta literatura más basura, de mesa de saldo. Por ejemplo, yo quería mostrarles, que le hice una broma acá a unos amigos, occidentalismo, literatura de guerra es esto. No tiene el nivel de Vargas Llosa ni de Sebrelli, ¿no? Ni las pretensiones de Huntington. Lo escribe un tal, para mí desconocido, ¿no? Ian Buruma y Abishai Margalit. Uno de ellos es un profesor de Estados Unidos, de una academia ignota,
seguramente ligada al departamento del Pentágono, cosas por el estilo, y el otro es un defensor furioso del sionismo, ¿no? Y entonces es una respuesta a Edward Said. Dice, todos los que critican al occidente que es moderno capitalista, bueno, son terroristas o son salvajes, son digamos, no sé, menosprecia, digamos, todo lo que es la crítica a la modernidad occidental. Esto es literatura de propaganda de muy baja categoría. Por eso digo que en esta primera tradición de ciencias sociales, que no debemos despreciarla porque existe, es más, muchos son asesores de presidentes actuales, trabajan en sus equipos de asesoramiento, los tanques pensantes famosos, ahí se inscribirían también los documentos de Santa Fe, de las administraciones previas, que el excelentísimo señor presidente de Estados Unidos actual ya lo ha superado. Los documentos de Santa Fe parecen de extrema izquierda al lado del presidente actual, ¿no? Esa corriente de ciencias sociales y de pensamiento social existe. No habría que subestimarla. Es de una derecha extrema, una defensa acrítica del occidente moderno capitalista, y agrego en algunos, no en todos, por eso digo que soy muy esquemático, pero en algunos de estos ensayistas o de estos aspirantes a científicos sociales, una defensa de la supremacía blanca. Parece que uno está mirando un documental en blanco y negro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vamos a ver la historia del nazismo, uy, qué ideas viejas, qué locura. Había gente muy chiflada que pensaba que los blancos, rubios, ojos celestes son superiores a todo el resto de la humanidad. Parece un documental en blanco y negro de la Segunda Guerra Mundial. No, se ha vuelto a reflotar esta vieja idea de un racismo furioso y de la supremacía blanca. No estamos hablando de un documental sobre el Ku Klux Klan. No estamos hablando de un documental de cómo nació de la mano de un austríaco que aspiraba a ser alemán, que era morocho pero quería ser rubio, que era pintor frustrado, Adolfo Hitler. No estamos hablando de aquellos viejos racistas. No, estamos hablando de un racismo contemporáneo, del año 2019, que cuando ven esas oleadas de fuerza de trabajo súper explotada del África, que muchos de ellos mueren intentando cruzar el Mediterráneo para tratar de encontrar un empleo súper explotado en la Europa occidental, son despreciados como una raza inferior. Y no hablemos de lo que sucede con los pueblos de nuestra América cuando intentan cruzar el muro hacia la gran democracia del norte, ¿no? Yo recomiendo un libro muy bueno de Domenico Lo Zurdo, Contrahistoria del liberalismo, donde trata de rastrear de que este racismo no empezó ni con Hitler ni ahora. Ya dice en 1776, los que elaboraron las constituciones norteamericanas del inicio, tan alabadas en los cursos de ciencia política, eran todos propietarios de esclavos. Eran todos partidarios de la esclavitud y por lo tanto consideraban que cualquier persona que no tenía la piel blanca estaba más cerca de los animales que de los seres humanos. Los grandes teóricos de la República Norteamericana, alabados por Hannah Arendt, por ejemplo, que le da una página de prestigio a todo ese pensamiento defensor de la esclavitud. O sea, estos exabruptos que nos hemos acostumbrado a escuchar en los últimos tiempos de ciertos mandatarios tienen una larga historia. No son productos de la insanía mental de un individuo aislado. Tienen una larga historia. Y hay una corriente en ciencias sociales y en la teoría social que intenta defender acríticamente la modernidad occidental y la supremacía blanca y el predominio de Europa occidental y Estados Unidos sobre el resto del mundo. Intentan darles una pátina de prestigio a estas ideas bochornosas, neonazis. Recordemos, compañeras y compañeros, que el sometimiento de los pueblos no terminó con la entrada, el ingreso heroico del Ejército Rojo en Berlín en 1945.
porque la Segunda Guerra Mundial y la derrota del nazismo, a diferencia de lo que nos dicen las películas de Netflix, no terminó con la invasión de Normandía, terminó con el ingreso del Ejército Rojo en Berlín. Esa es la verdad de la milanesa, como decimos en Argentina. Pero muchas veces se piensa que, bueno, en 1945 se acabó la historia. No, compañera, no, compañero. En Sudáfrica los neonazis siguieron gobernando hasta fines de los años 80, inicios de los 90. Un régimen neonazi de supremacía blanca que se terminó no por la bondad y la lucidez y la sabiduría de esta minoría, esta élite blanca. Se terminó porque hubo una batalla que, si no recuerdo mal, se llamaba Cuito Cuenavale, donde las tropas cubanas de esta supuesta dictadura caribeña, este régimen supuestamente totalitario, envió decenas y centenas de miles de combatientes, a cambio de nada, a luchar por la libertad de esos pueblos sometidos, y derrotaron a los neonazis de Sudáfrica. Por eso se liberó Mandela. Después va Obama a Sudáfrica a decir, nosotros los liberamos. Por favor, quien conozca un poco de historia, el régimen del apartheid, un régimen neonazi de supremacía blanca, existió hasta hace relativamente poco tiempo, muchas décadas después de la derrota de los nazis. Y no eran alemanes los que estaban ahí, eran ingleses y holandeses, es decir, de la Europa occidental y civilizada. Y no les quedó más remedio que reconocer la independencia de Namibia, liberar a Mandela y terminar al menos formalmente con el régimen del apartheid, porque fueron derrotados por la Revolución Cubana en África, por el internacionalismo de la Revolución Cubana. Entonces, la idea de supremacía blanca recorre como un hilo pestilente toda la historia del siglo XX y llega a nuestra época. Y hay una corriente de ciencias sociales que la sigue defendiendo. No solo contra los pueblos afrodescendientes, también contra los pueblos originarios de América, que lo siguen planteando como gente que no entiende la modernidad, que no entiende el progreso, que son pobrecitos, bueno, hay que darle un lugar, pero se los sigue castigando, se los sigue matando. Uno de los peores genocidios de este continente fue el de Guatemala, comunidades enteras. Y yo cuando fui a Guatemala me quedé congelado. O sea, pensaba que habían sido terroristas feroces los militares argentinos. Cuando vi lo que había pasado en Guatemala, tenía una escala como de 10 veces peor. Y me enteré de quiénes eran los caiviles, ¿no? Que fueron terroristas feroces. Esos métodos se aplicaban en todo el continente. Entonces, hay una corriente de ciencias sociales que defiende eso. Y que no podemos hacernos los distraídos. Está presente, y quizás debe estar presente en el Facebook del ALAS, porque cuando uno pone ahí cosas de izquierda, salen mucho de derecha. O sea, existe, esa corriente existe. Está bien que exista, pero así como ellos tienen la libertad de expresarse, tenemos la libertad de criticarlos, porque nos parece que defender la supremacía blanca y el predominio del occidente capitalista y la centralidad del norte europeo, occidental y norteamericano sobre el resto del planeta es muy cuestionable. Existe una segunda corriente en ciencias sociales, mucho más interesante, mucho más atractiva, más seductora, que seguramente debe tener presencia en México, me imagino, no lo conozco, que hace una crítica, intenta hacer una crítica, es una corriente que también es heterogénea. Las tres corrientes que quiero mencionar son heterogéneas. Esta segunda corriente es heterogénea, es diversa, no acepta la apología de la supremacía blanca, no acepta el predominio occidentalista de la historia eurocéntrica, intenta criticar las consecuencias del colonialismo europeo norteamericano sobre el resto del mundo, incluso sobre los pueblos internos de Estados Unidos y también sobre Asia, África, América Latina, con variada suerte. Tienen aportes, hay que reconocer que tienen aportes muy interesantes. Muchos de estos estudios provienen de los departamentos de crítica literaria en Estados Unidos, ¿no? Otros provienen de los departamentos de estudios étnicos en los Estados Unidos,
y también en la academia francesa y alguna que otra academia europea como Portugal, ¿no? Estas corrientes se llaman, asumen otros nombres. Son críticos de la colonialidad del saber, de la colonialidad del poder. Entonces uno en primera instancia, yo por lo menos tengo simpatías. A mí me suena mucho más agradable. Alguien que empiece a criticar el colonialismo, a criticar la supremacía blanca, a criticar esta historia eurocéntrica, a que los únicos saberes son los saberes de las élites blancas y de la burguesía. Entonces, a mí me resulta mucho más atractivo. Hasta que uno se empieza a tomar en serio y a leer en profundidad esos libros, ¿no? Y se encuentra con algunas sorpresas. Si uno se queda con la contratapa, lo primero que me surge, estos son mis compañeros. Estos son de nuestro, como decimos en Argentina, estos son del palo. O sea, estos son de la familia. Estos son nuestros. Y a mí me ha pasado, ¿no? Pero a medida que uno los va leyendo, no a todos porque son muy heterogéneos, no quiero ser injusto porque además, a diferencia de la primera corriente que suele ser de muy baja calidad, esta segunda corriente sí tiene un grado de refinamiento mucho mayor, ¿sí? Tiene una solidez intelectual muy importante, tiene un grado de erudición muy importante, y goza de mucho prestigio hoy en día, y no es casual, porque no escriben desde Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Namibia, Senegal, no, escriben de Estados Unidos. Y escriben en inglés. Perdón. Pedí perdón por mencionar a Marx, pedí perdón por mencionar el Capital, pedí perdón por mencionar a Lenin, pido disculpas por mencionar que los que escriben en inglés tienen más difusión que los demás idiomas, pido disculpas, pero me parece que pasa eso, ¿no? Me encuentro gente que descubre cosas en inglés que fueron descubiertas 30 años antes. Pero claro, como ellos no leen otros idiomas, creen que han inaugurado cosas, ¿no? Incluso gente que uno admira y quiere. Voy a mencionar un solo caso. Kevin Anderson. Tipo formidable, norteamericano. Yo realmente me encantaría conocerlo y tomar un mate con él o la bebida que a él le guste. Será un café, no sé. Formidable, un especialista en Marx, discípulo de Raya Dunavievskaya, que es una feminista marxista muy importante. Realmente comparto, o sea, me da alegría leerlo, me gusta, realmente es de nuestra tradición y de nuestra familia. Y escribió Marx en los márgenes, y se publicó en 2010. Entonces toda la comunidad académica dice, ¡fu! ¡Qué descubrimiento que hizo Kevin Anderson! Claro, pero en nuestro idioma esas hipótesis estaban publicadas hacía 15, 20, 30 años. Y en otros idiomas como italiano, etc. Como el mundo anglosajón muchas veces se mira a sí mismo, se postula como descubridor de cosas ya descubiertas, ¿no? Doy un ejemplo de los buenos, hay otros que no son buenos, ¿no? Este es un compañero que yo personalmente no lo conozco, pero he leído su obra y la comparto. Pero muchas de sus hipótesis ya estaban escritas por otra gente, pero no en inglés. Entonces, para poder ser reconocido y leído a nivel mundial, tiene que pasar al inglés. Así funciona hoy el Imperio Romano, perdón, digo el imperialismo norteamericano. Esta segunda corriente tiene sorpresas, porque critica la colonialidad del saber, critica la colonialidad del poder, critica el racismo, la idea de supremacía blanca, critica la historia eurocéntrica, nos propone una historia policéntrica, nos propone mirar, digamos, defender la legitimidad de que los pueblos y los colectivos subalternos puedan hablar por sí mismos y que no necesitan representantes. Tienen un montón de ideas muy interesantes. Pero si uno los lee con detenimiento y no se lee solo la introducción o la contratapa o el prólogo, sino que se lee los libros completos, bueno, a la tradición de Carlos Marx le pegan muy duro, muy duro contra el marxismo. Y incluso yo, porque a mí mismo me pasó, en primeras lecturas no lo advertí. Tuve que leer críticas posteriores y volver a hacer una segunda lectura y dije, es verdad, ¿cómo no lo vi? Claro, estaba tan fascinado con las primeras nociones que ellos postulaban, y ellas, que no había advertido su antimarxismo, su crítica furiosa del marxismo
injustificada, gratuita. ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir injustificada y gratuita? Porque se quedan con 2 o 3 textos pequeños de Marx, la dominación británica en la India, el prólogo famoso de la base y la superestructura, que en lugar de aclarar ha generado tanto lío en nuestra tradición. A veces pienso por qué Marx no se fue de vacaciones. O sea, 3 páginas no pueden reemplazar 20.000 páginas de Marx. Pero se toman esas 3 páginas como el símbolo del marxismo, la dominación británica en la India, 3 formulaciones del manifiesto comunista, donde Marx contrapone Occidente a Oriente, el campo a la ciudad, dice que solo hay burgueses y proletarios, todo el resto del mundo parece que no existe. Esas 3 cositas toman. Y se pierden las miles de páginas de los Grundrisse, del Capital en sus 4 redacciones, su defensa de la independencia nacional de Irlanda, la independencia nacional de Polonia, su correspondencia con los populistas rusos, su carta al periódico Anales de la Patria de 1877, su correspondencia y sus borradores con Vera Zasulich, el cuaderno Kowalewski de 1879, y aprovecho para mencionarlo porque salió recién el año pasado en nuestro idioma. O sea, para los que dicen, ¿qué más nos van a aportar los marxistas en un congreso de alas? Déjense de molestar. O sea, pongan un puestito ahí afuera, vendan sus folletos, sus películas, y déjennos hacer ciencia. Porque ya el marxismo, ¿qué más puede aportar el marxismo? Bueno, entre otras cosas, un material que es difícil que estén en contra porque no lo han leído, porque estaba inédito en nuestro idioma hasta el año pasado. Y se había publicado fragmentario, recién se publicó completo en nuestro idioma hace menos de un año. ¿Y de qué habla Marx? Y entre otras cosas de los pueblos originarios de América. Para todos los que han dicho por allí que Marx es ajeno y que el marxismo es ajeno a nuestra historia de lucha, y es una doctrina moderna, europea, productivista, celebratoria de la modernidad occidental, del occidente capitalista, es un crítico de izquierda dentro de la modernidad, pero en última instancia es un pensador colonialista. Para todos los que han dicho eso, como mínimo una sugerencia modesta, lean el cuaderno que escribió Marx en septiembre de 1879, comentando la obra de Maxim Maximovich Kowalewski, antropólogo ruso que había viajado a Estados Unidos, conoció a Morgan, se llevó la Sociedad Antigua de Morgan y se la prestó a Marx. Marx la leyó y se la devolvió, por eso después Engels, cuando se muere su amigo, dice, a ver dónde está la obra anotada de Marx. No estaba, porque Marx leía de libros prestados, pues no tenía plata. Leía en bibliotecas públicas y con libros prestados. Y la Sociedad Antigua se la prestaron, la tuvo que devolver, era de Kowalewski. Y Kowalewski le da un cuaderno entero, le da un libro, donde habla de la propiedad comunal de la tierra y habla de las comunidades originarias de la India bajo dominación colonial británica occidental y habla de la propiedad comunal en Argelia bajo dominación primero musulmana pero fundamentalmente francesa y habla de los pueblos de nuestra América. Y Carlos Marx analiza en detalle y lo analiza críticamente la obra de Kowalewski y formula hipótesis. Por ejemplo, les tiro al pasar, léanlo si tienen ganas. Dice, en América no hubo nunca feudalismo. ¿Se acuerdan ese viejo debate? O sea, ¿cuántos libros se escribieron? Si había feudalismo o no había feudalismo en la época colonial. Gunder Frank versus Rodolfo Puiggrós. Debate que se dio acá en el periódico El Nacional. Los modos de producción en América Latina. Era feudal, era capitalista, ¿cómo era la sociedad colonial? Sergio Bagú, creo que también se exilió aquí. No, era un capitalismo colonial. Bueno, todo un debate formidable, Rui Mauro Marini. Bueno, Marx tiene hipótesis. Dice, trasladar la noción de feudalismo a los pueblos originarios de América y a la época colonial es violentar metodológicamente la concepción materialista de la historia. Es extraer una categoría de Europa occidental y llevarla a América. ¿Pero quién lo plantea? ¿Un pensador postcolonial? No, Carlitos Marx. El mismo que los postcoloniales critican por eurocéntrico, por moderno y occidentalista.
hay una profesora, yo no quiero faltarle el respeto, es gente muy leída, muy instruida, Spivak, crítica de la razón postcolonial, lo destruye a Marx, o pretende destruirlo, pero con una cantidad de errores que si uno lo encontrara en un joven de la escuela secundaria le diría, hay que estudiar un poco más, o sea, volvé la próxima fecha de examen y estudia un poco más, porque no te voy a poner un aplazo, porque sería feo, pero volvé en la próxima fecha y estudia un poco más. Porque habla de cosas del marxismo, que evidentemente, voy a usar una expresión de Anwar Abdel Malek, y que también la usó Gilbert Ascar, hablando de Edward Said. Un grande Edward Said, ¿no? Pero también descubrí que Edward Said, en su libro Orientalismo, que estos apologistas del imperio pretenden responderle, y no pueden responderle, Edward Said también critica gratuitamente a Marx, diciendo que es uno más de los pensadores occidentalistas eurocéntricos, ¿no? Entonces, Gilbert Ascar, que escribió hace poco tiempo en la editorial Bellaterra un libro sobre el orientalismo y el marxismo, usa una expresión y dice, evidentemente Edward Said usa esta expresión muy elegante, muy diplomática, muy educada, por eso me gusta. Dice, estaba poco familiarizado con la obra de Marx. Estaba poco familiarizado. Y yo voy a tomar prestada esa expresión de Gilbert Ascar y voy a decir, Spivak, y con todo respeto del mundo, por esta profesora que está anclada hace 50 años en Estados Unidos, aunque sigue hablando como un habitante del tercer mundo, pero hace 50 años que está apoltronada en la academia yankee, en la academia gringa, está poco familiarizada con los escritos de Marx. Por supuesto que no conoce el cuaderno Kowalewski, pero además se manda errores garrafales que son imperdonables en una autoridad mundial de las ciencias sociales. Como por ejemplo, si yo les dijera que la Revolución Mexicana de Villa y Zapata se hizo en 1932. Alguien me diría, argentino, ponete a estudiar. O sea, si yo le dijera que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo en 1956, alguien me llamaría y me diría al oído, Néstor. O sea, ¿no? Bueno, Spivak dice, la Asociación Internacional de los Trabajadores, que como todo el mundo sabe, se fundó en 1866. No, o sea, son cosas básicas, básicas. Porque en 1866 se estaba publicando El Capital, Marx. No podía estar en la AIT, en la Primera Internacional. Se había fundado antes, o sea, se equivoca fechas, se equivoca textos. Y es una autora de un prestigio mundial, autoridad mundial del pensamiento postcolonial. Y que me da pena porque... Buenísimo. Me da pena porque ataca al marxismo de manera gratuita. Y lo mismo hacen otros pensadores postcoloniales y decoloniales, que dicen izquierda y derecha no va más. No va más esta distinción, porque es una distinción europea occidental. No va más izquierda o derecha. Yo creo que sí. Si vivieran en Argentina con Macri se darían cuenta, no hace falta estudiar todo esto. O sea, sí, hay izquierda y hay derecha. Y la derecha hay que combatirla. O sea, ¿cómo que izquierda y derecha no va más? ¿Cómo que el marxismo es eurocéntrico y colonialista? Entonces me parece que la tercera corriente de las ciencias sociales contemporáneas, a mi modo de ver, esta es una hipótesis a debatir, a discutir, una hipótesis de trabajo. No voy a hablar en singular, no voy a decir es el marxismo, voy a decir son los marxismos, porque hay muchos marxismos. Empecemos por la negativa. No es el marxismo de los manuales soviéticos, está claro, que hoy no convencerían a nadie, es más, hasta es difícil encontrarlos, ni siquiera en una librería de viejos se encuentran. Yo los tengo todos, ¿no? Y me los he leído, y hasta a algunos les tengo cariño, a pesar de que no comparto ni una sola hipótesis, pero bueno, ese marxismo no va más, el de los manuales soviéticos, ya criticado por el Che Guevara en su crítica al Manual de Economía Política de la Unión Soviética de 1965, que recién se publicó en el 2006, pero que el Che ya lo había
criticado en el año 65. El Che Guevara también le escribió una carta a Armando Hart Dávalos desde Tanzania, creo que en 1965, inicios, en marzo, si no recuerdo mal, donde le dice, no podemos seguir estudiando con estos manuales, tenemos que construir otra mirada del marxismo, latinoamericana, tercermundista. Es una carta famosa, cortita, se las recomiendo, hasta le da sugerencias a este compañero y amigo lamentablemente fallecido de Cuba, Armando Hart. ¿Cómo deberíamos estudiar a Marx? De otra manera, los manuales soviéticos no sirven. Y el Che agrega, y los franceses tampoco, porque son la copia refinada de los soviéticos. Ese marxismo no creo que sea una alternativa hoy, con todo respeto, ¿no? Respeto a la militancia que entregó su vida durante décadas defendiendo esa tradición. Pero a nivel teórico quizás no aporte demasiado. Tampoco va más el marxismo del eurocomunismo, de mucha influencia en México, por lo poquito que conozco, de mucha influencia en México y de mucha influencia en el exilio argentino en México, que cuando regresó a mi país vinieron acá marxistas y volvieron socialdemócratas. No, la culpa no la tienen ustedes, ¿eh? La culpa no la tienen ustedes. Fue un proceso que hicieron ellos. Y terminaron de asesores de los presidentes socialdemócratas. Por ejemplo, le escribían los discursos al presidente Raúl Alfonsín, ¿no? Gente muy leída, muy instruida, los he conocido, los he entrevistado, he tenido trato fraternal con ellos, le he regalado una cantidad enorme de libros que yo recolectaba cuando se moría gente vieja, que la familia se deshacía de los libros, yo juntaba y donaba a muchas bibliotecas y a ellos también les regalé un montón de libros. O sea, como personas, excelentes personas, pero políticamente muy cuestionables, porque habían comprado sin masticar las derrotas de una izquierda que no era la nuestra, la derrota del eurocomunismo, ¿no? Y su teoría de la autonomía relativa del Estado y del capital monopolista, y un montón de teorías que inventaron los partidos comunistas de Francia, Italia y España, que en el caso español todavía lo siguen pagando esas consecuencias. Aceptaron la bandera de Francisco Franco, aceptaron la constitución del franquismo, aceptaron la monarquía, todavía hoy están lidiando con eso. Cuando ese marxismo derrotado de Europa Occidental llega a América, se lo vive como una renovación porque es más refinado que el marxismo soviético. Pero traía en su mochila un montón de derrotas que no eran nuestras. Ese marxismo no creo que sea hoy una alternativa para las ciencias sociales en el año 2019, con todo respeto. Uno los lee, recién con Diana estuvimos conversando antes de empezar esto, de los libros que publicaba Sánchez Vázquez, todo lo que hemos leído y aprendido de esas ediciones, hay que leerlos. Hay que leer a todo el mundo, incluso a los de derecha. Yo también leo a los de derecha, hay que leerlos. Pero no creo que ni los manuales soviéticos ni el eurocomunismo sean una alternativa hoy. Entonces, ¿cuál sería la alternativa frente a la corriente apologista de la modernidad occidental, del neoliberalismo, del predominio de la supremacía blanca, de las instituciones del Banco Mundial y el FMI? Frente a esa corriente, que tiene peso, que quizás no tenga mucho prestigio en las universidades públicas, pero sí en las universidades privadas, y que asesoran a muchos presidentes, como el argentino, como el chileno, como el brasilero, y otros países. Frente a esa corriente, hay una segunda corriente que critica la colonialidad, que critica el predominio occidental, pero que lo hace desde la academia norteamericana. Y todos, esto ya lo descubrió entre otros Perry Anderson en Inglaterra, Frederick Jameson en Estados Unidos, todo lo que entra a la academia norteamericana tiene que pagar un peaje. Estamos hablando a nivel intelectual, ¿no? Hay que pagar una cuota para que te acepten ahí, con todo respeto. La escuela de Frankfurt era muy crítica, pero cuando se instala en Estados Unidos se modera notablemente. Y la teoría crítica se transforma en los tibios estudios culturales. Las feministas combatientes, cuando entran a la academia norteamericana, se transforman en los estudios de género, que no cuestionan el capitalismo. Los militantes anticolonialistas del tercer mundo, si logran entrar a la academia norteamericana y agarrar un puesto y una buena, y quedarse, digamos, 30, 40 años ahí y publicar en editoriales prestigiosas,
y recibir becas de la Fundación Ford, la Fulbright, todas estas instituciones tan benéficas, y que muchas de esas ediciones tienen mucho prestigio, tienen que pagar un costo. Y el costo es que tienen que criticar al marxismo para quedarse ahí. Esto no lo planteo solo yo, lo ha planteado Fredric Jameson en Estados Unidos, lo ha planteado Perry Anderson en Inglaterra, lo ha planteado Gilbert Achcar, que es un marxista del Líbano, pero que escribe en Francia. Y antes lo ha planteado Anwar Abdel Malek en Egipto y mucha otra gente, ¿no? Entonces, hay en esa segunda corriente, postcolonial y decolonial, creo yo, hay cierta complacencia con el statu quo del establishment académico norteamericano que los obliga, quieran o no, a criticar al marxismo como señal de buena conducta para poder permanecer en la academia norteamericana. La academia norteamericana no es tan liberal y abierta como se plantea. Yo recuerdo haberme leído un libro muy lindo que les recomiendo, de Ray Mills, sus cartas con su papá y su mamá, que uno dice, bueno, en Estados Unidos a Ray Mills lo toleraron a pesar de que era defensor acérrimo de la Revolución Cubana, que escribió Escucha Yankee, la Revolución en Cuba, la imaginación sociológica. No lo respetaban tanto. El FBI lo perseguía. Y en su correspondencia que se publicó, creo que en el año 2000, por Fondo de Cultura Económica, Ray Mills tiene cartas a los papás, cartas íntimas que recién se publicaron hace muy pocos años, donde dice, tengo que dormir con una pistola en la mesa de luz, porque tengo miedo que me mate el FBI. Me están vigilando todo el tiempo, me controlan, me hostigan. Y le dice a los papás, no crean nada de lo que dice la prensa de Estados Unidos sobre Fidel. Mienten. Eso está en la correspondencia íntima de Ray Mills, que es uno de los grandes sociólogos a nivel mundial, que Alas creo que debe rendirle periódicamente homenaje, ¿no? En Argentina la imaginación sociológica, hasta hay listas de profesores que llevan ese nombre, imaginación sociológica, ¿no? No es tan abierta la academia norteamericana. De manera abierta o de manera encubierta presiona para que todo lo que entre ahí se distancie o se desmarque del marxismo. Incluso cuando muchos de los que llegan allí se han formado en el marxismo. Esto se lo ha mencionado Ahmad, un crítico de la teoría postcolonial, diciéndole, gran parte de sus hipótesis ustedes las sacaron de Marx, pero una vez que se insertan en la academia norteamericana tienen que renegar de Marx y no pueden decirlo en público. Yo creo que tiene algo de razón, si no, no entiendo cómo gente tan culta y tan refinada termina haciendo atribuciones a Marx tan caprichosas y tan abiertas, ¿no? Y termino con esto. Creo que esta tercera corriente de ciencias sociales son los marxismos periféricos. ¿Y que comienzan con quién? ¿En la década del 60, en la década del 70? No, comienzan con el Marx tardío. El Marx que a partir de los Grundrisse empieza a reflexionar sobre una concepción multilineal de la historia, que defiende la independencia, repito, de Irlanda, de Polonia, que empieza a escribir sobre la sublevación de los pueblos en China, en la India, en Birmania, que defiende a Benito Juárez de la invasión europea colonialista, texto que se desconoce. Todo el mundo le reprocha no haber comprendido a Bolívar. Perfecto, es verdad, y podemos debatir mucho sobre eso. Pero al mismo tiempo, 3 años después de escribir ese ensayo fallido sobre Bolívar, él recapacita y defiende a Benito Juárez, que no era marxista, revolucionario, ni guevarista, ni nada, defiende a Benito Juárez frente a la invasión europea colonialista. Se escribe con los populistas rusos, escribe el cuaderno Kovalevsky, hasta hoy inédito, y se va a vivir al final de su vida, esto es muy poco conocido, vive unos meses en Argelia. Carlos Marx vive en África. Ni la biografía de Mering, ni la de Riazano, ni David McLellan, ni las más eruditas lo mencionan. Carlos Marx estaba enfermo, estaba triste porque se había muerto Jenny, su mujer, se va a vivir a Argelia unos meses. Y desde allí manda correspondencia a Engels, a sus hijas y a sus yernos, profundamente anticolonialista, desde África.
No es que él reflexiona, como a veces critican los postcoloniales al marxismo, que sería una teoría europea que se solidariza con los demás allá. No, 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 él se va a África y desde África critica el colonialismo francés, describiendo, que ahora no tengo tiempo, con lujo de detalles, las prácticas genocidas y racistas, ni de alemanes ni de norteamericanos, de los franceses en Argelia. Así como en su correspondencia sobre la guerra civil en Estados Unidos, se explaya largamente sobre el vínculo entre dominación de clase y dominación racial en la guerra civil norteamericana. Por último, les había prometido recomendarles un libro sobre el capitalismo actual que, como suponía, no tuve tiempo de explayarme. ¿Por qué es imperialista? ¿Por qué es neocolonial? ¿Por qué se globaliza la cadena de valor productiva? Bueno, les recomiendo un libro, ya que yo no lo pude explicar. Su autor tiene un nombre muy común, en Argentina se llamaría Juan Pérez. Pero bueno, él, como es inglés, se llama John Smith. Muy bueno John, el compañero John Smith. Y no habla con nostalgia del pasado, no es que nos recuerda, viva Rosa Luxemburgo, viva los... No, no, él tiene datos empíricos, su tesis es del 2010, que luego la presenta la Monthly Review en Estados Unidos y se la publican en el 2016, es decir, hace menos de 3 años. O sea, son trabajos de investigación marxista sobre el sistema capitalista mundial actual, cuyas tesis son: el imperialismo sigue vigente y es un capitalismo cada vez más rapaz, más agresivo, la ley del valor sigue vigente a nivel internacional, sigue vigente la superexplotación del trabajo y describe el proceso de desplazamiento de los capitales desde el norte metropolitano hacia el sur global, en su tesis del 2016. Pongan en el Google John Smith, imperialismo y globalización productiva, ojalá lo podamos traducir con Nayar. Son textos actuales, el pensamiento marxista sigue vivo. ¿Quién más forma parte de esto? Y antes que se enoje del todo Diana, ¿quién más, aparte del Marx tardío, y empiezo por el comienzo, Marx tardío y el hoy, John Smith, que defiende la vigencia de la teoría marxista de la dependencia? Las hipótesis de Rui Mauro Marini, él las perfecciona con base empírica actual, pero dice: la superexplotación no desapareció, se potenció, la nueva clase obrera mundial no desapareció, creció y se feminizó, y no para emancipar a las mujeres, para pagarles menos que a los varones, para superexplotarlas doblemente. Hace una crítica de cómo el capitalismo usa la fuerza de trabajo femenina para superexplotar a las mujeres y precarizarlas todavía más que a los varones. Creo que son materiales muy interesantes. En el medio, ¿qué queda? Solo lo menciono y termino. El marxismo de los bolcheviques, tan denostado en la academia, pero no de los bolcheviques que uno asocia a bolcheviques, Stalin, dictadura, violencia, sangre. No, el marxismo de Lenin, que escribe el derecho de las naciones a la autodeterminación, de tanta vigencia para los pueblos originarios de América, para México, para Bolivia, para tantos países del mundo. Y un pensador bolchevique de la Internacional Comunista, escasamente conocido, apoyado por Lenin, es un nombre que no les va a sonar, Lenin sí, para bien o para mal les va a sonar a Lenin. Este es poco conocido, Sultan Mirzaid, Sultan Galiev, Mirzaid, Sultán Galiev, con B corta, comunista tártaro, combatiente de la guerra civil de los bolcheviques, cuadro del partido bolchevique, dirigente de la Internacional Comunista, uno de los que dirigía la escuela de los bolcheviques en Oriente. Tesis central de Sultán Galiev, que creo de una vigencia total: hay que construir una internacional comunista de los pueblos coloniales. En esa época no estaba de moda la palabra sur global. Pero bueno, él usó el lenguaje de su época. Ben Bella en Argelia dijo: me declaro discípulo de Sultán Galiev. Y Lenin, cuando Sultán Galiev polemiza con Stalin, la historia terminó mal, Stalin primero lo expulsa, luego lo mete preso y después lo ejecuta. Pero Lenin, en el diario a las secretarias,
no sé si conocen, que al final de su vida no podía escribir, le dictó a las secretarias un diario, dice, en esta polémica estoy con Sultán Galiev. Stalin representa a la nación opresora, los grandes rusos. Sultán Galiev representa a las naciones oprimidas, los bolcheviques, los marxistas revolucionarios. ¿Con quién estamos? Con las naciones y los pueblos oprimidos. Y entonces Sultán Galiev dice, una tesis muy interesante para el marxismo contemporáneo y para las ciencias sociales actuales, dejemos de esperar al Mesías europeo, occidental, norteamericano que nos venga a liberar. La liberación del mundo, las emancipaciones, la nueva sociedad va a venir de Asia, África y América Latina. ¿No? Es una tesis central de Sultán Galiev. Y dirigiendo la escuela de los bolcheviques de Oriente, ¿a quién tuvo de alumno, por ejemplo? A Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, no sé si saben, no tiene un supermercado chino. Fue el líder de la revolución vietnamita. ¿No? Fue alumno de Sultán Galiev. Y una cantidad enorme de marxistas de países que no son centrales, son periféricos, pero que todavía hoy son castigados por el imperialismo, sus primeros fundadores comunistas fueron alumnos de Sultán Galiev, apoyados por Lenin. Un marxismo completamente desconocido incluso para los que creen que conocen la Internacional Comunista. Eran herejías totales, por eso Mariátegui en América es demasiado parecido a Sultán Galiev, jamás lo conoció, y Sultán Galiev jamás lo conoció a Mariátegui, pero tenían tesis muy similares. Mariátegui planteaba el marxismo con los pueblos originarios. Sultán Galiev, en otras realidades, decía el marxismo tiene que comprender las comunidades musulmanas. Yo me declaro ateo, pero los marxistas no pueden hacer política de ateísmo, tienen que respetar las costumbres populares, tienen que respetar las comunidades. Bueno, muy interesante Sultán Galiev, y Anwar Abdel Malek, marxista de Egipto, formuló en la dialéctica social en 1972 la hipótesis de que la estrategia vietnamita de Ho Chi Minh y Giap en el Asia, que derrotó a Estados Unidos, y la estrategia del Che Guevara en América Latina, ambas eran expresión, eran prolongación de las tesis bolcheviques apoyadas por Lenin, de Sultán Galiev. Yo creo que en el África también hubo una cantidad de producciones que son muy poco conocidas en la academia, una cantidad de marxismos africanos. Solo conocemos a Fanon, que era de Martinica y tuvo influencia en Argelia, pero hay un montón de marxismos africanos que hay que estudiar y que siguen vivos. Bueno, yo creo que esta tercera tendencia es la que personalmente pienso tiene más vigencia frente a la defensa crítica del occidente capitalista y del colonialismo, y también frente a las falencias y a las concesiones académicas que voluntaria o involuntariamente hacen los partidarios de la teoría postcolonial, demasiado obedientes con la deconstrucción de Derrida. Me parece que esta tercera corriente es anticolonialista, no negocia con la academia norteamericana y defiende a los pueblos en lucha del tercer mundo. Yo creo que es de una enorme actualidad para entender el capitalismo contemporáneo. Muchas gracias. Pues Néstor, has hecho un enorme mapa y abierto un montón de discusiones, dispuesto un montón de problemas que habría o que se podrían abordar desde muchos lugares, pero yo me quedaría como comentar dos para que quizá abundes un poco más sobre esto, con dos elementos básicos. Uno, con el que cierras, digamos, respecto a las corrientes del pensamiento social contemporáneo y la particularidad justo del enorme desconocimiento que hay de la obra de Marx, por una parte, y de la tradición y la renuncia también al conocimiento del marxismo y de la militancia que proviene de o que, digamos, de algún modo se articula en torno a ¿no? Entonces, un enorme desconocimiento. El Capital es una obra que se imprimió, se reimprimió por miles y miles y miles de veces, y podríamos suponer que esto implicaba su enorme lectura, pero en realidad el Capital es la obra del gran desconocido, además de ser la obra, digamos, maldita, ¿no? Es
es el terror, el texto del cual emanan, digamos, los grandes terrores del pensamiento liberal. Entonces, por una parte, digamos, este profundo desconocimiento, y más aún esto que ahora nos otorgas aquí, como pensar en otros marxismos, ya no incluso los que están en el registro de nuestra propia geografía, que podríamos pensar como marxismos periféricos, por supuesto, sino el posible diálogo y, como diría Gramsci, la traducción de esos otros marxismos que en términos geográficos serían tan distantes aparentemente, pero que podrían entrar en un diálogo y que podríamos encontrar mucho más un circuito de diálogo con ellos que con aquellas otras tendencias específicamente académicas que provienen de claves de pensamiento que en realidad sí nos son ajenas, ¿no? Pero más allá de esto, sobre lo cual tú tienes un amplísimo conocimiento, yo quisiera preguntarte sobre algo que a mí me interesa mucho, me ocupa, y creo que también los marxistas tendríamos que pensar de alguna manera. Tú comenzabas con la idea de que en realidad habría que apelar al sentido común y a la experiencia inmediata, creo, del capitalismo. Es decir, saber que el capitalismo destruye, saber que el capitalismo produce explotación, saber que el capitalismo está llevándonos y nos conduce a una crisis que no solo es la crisis ecológica, creo que es algo de la experiencia inmediata, que efectivamente no se necesita pasar por la carrera de sociología o la facultad de ciencias políticas o ninguna otra para tener idea de que esto está sucediendo. Esto es de la experiencia inmediata. Decía el filósofo Bolívar Echeverría, por eso es que leer El Capital nos es tan próximo, porque nos está hablando de la experiencia concreta, que de pronto entender que cómo funciona el dinero y cuál es el sentido de la teoría del valor, habla de tu mundo, ¿no? Del mundo en el que estás parado. Entonces, apelar a la experiencia inmediata. Digo esto porque entonces la idea de que el capitalismo es destructivo no es algo que esté revelando el marxismo para la escucha contemporánea. Eso hasta los liberales más reacios de alguna manera tienen que reconocerlo, ¿no? Pero sí creo que lo que sucede es que hay una enorme dificultad para ese entendimiento inmediato, para esa experiencia empírica cotidiana sobre qué cosa es el capitalismo, ¿sí? Pareciera una cosa enormemente abstracta, enormemente ajena, pareciera una maquinaria que se sobrepone a mi cotidianidad, a mi día a día, y sobre la cual tengo una absoluta incapacidad de incidencia. De modo que decir capitalismo pareciera hoy tan ajeno, tan distante, tan abstracto como decir la existencia de Dios, es decir, quien confía en esto piensa que ahí está, pero no sabe bien a bien dónde, ni cómo convocarlo, o en este caso, cómo combatirlo. Entonces, yo pensaría contigo, te preguntaría sobre esto, porque me parece que ese es uno de los fenómenos característicos del capitalismo contemporáneo. Dada su enorme capacidad de intervención global, la enorme intervención que ha tenido, la incidencia en la vida cotidiana, su capacidad de transformación en lo específico, al mismo tiempo pareciera que nos dispone ante una realidad que nos es ajena y que el día a día, en su velocidad, en su, digamos, inmediatez, me impide verlo. Aquello que los clásicos dirían, esa cáscara cósica, esa dimensión del fetichismo, toda esa parte que creo que los marxistas hoy tendríamos que hacer un esfuerzo por traducir, por mostrar cómo es que se puede combatir en lo más específico, ¿no? Y me recordaste, y con esto yo cerraría para darte paso otra vez a la palabra y después algunas preguntas, me recordaste mucho una frase de Sartre que en un texto que se llama Cuestiones de método, en aquel Sartre que se vuelve marxista recalcitrante, por decirlo así, y decía, lo voy a parafrasear mal porque yo siempre parafraseo mal, pero Sartre decía algo así como, en realidad hay un montón de argumentos en contra del marxismo que se presentan como novísimos, ¿no? Que se presentan como las grandes ideas en contra del marxismo y no son más que el reciclaje de viejos argumentos, ¿no? Entonces, cuando hay muchas ocasiones en las que yo también llego a escuchar un montón de argumentos en contra, no de Marx, porque a mí no me preocupa la crítica a Marx, es como cuando les digo a mis compañeras hoy feministas, pues seguramente Marx dijo cometió algunos errores graves al referirse a la familia y a la estructura familiar y al papel de la mujer,
Pero ahí no está la clave, no es Marx el que nos ocupa. Lo que nos ocupa es la crítica de la economía política, lo que nos ocupa es si eso contribuye, por ejemplo, al feminismo contemporáneo para, pues, combatir el patriarcado, para adecuarnos al tiempo presente o no, ¿no? Entonces, algunos de estos novísimos argumentos de los que has hablado, en realidad, cuando se tiene la posibilidad de tener conocimiento de la larga historia de la crítica de la economía política o del pensamiento comunista también, pues se muestran como argumentos bastante arcaicos, adustos, viejos, que se han reciclado una y otra vez, ¿no? Entonces, solo esto porque me preocupa dar tiempo a los demás para que hablen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. Y sí, es difícil, así como a mí me resulta difícil sintetizar todo esto, a su vez creo que es más complejo todavía lo de Diana hacer el comentario, ¿no? Sobre la marcha sin saber lo que yo iba a decir y a su vez dar lugar al diálogo. Bueno, comparto las impresiones de Diana. El Capital es un libro que genera temores, pero es muy poco leído. Y yo recuerdo a un amigo fallecido, lamentablemente, Fernando Martínez Heredia, cubano, que decía: en las organizaciones populares, en general, es muy poca la gente que ha leído El Capital. No hablo de la academia ahora, hablo de las organizaciones barriales, fabriles, estudiantiles, campesinas, ¿no? Y decía Fernando Martínez: siempre hay algún hombre mayor que los jóvenes de la organización dicen, bueno, yo no lo leí, pero aquel compañero que yo respeto mucho lo leyó y me dice que es muy bueno, ¿no? Y hay como una confianza de que, bueno, siempre en la organización hay 1, 2, 3 que lo han estudiado y que uno le tiene confianza. Pero es verdad que es una obra difícil de abarcar, difícil, y cuanto más sabemos sobre El Capital y sobre Marx, más difícil se vuelve. Porque las redacciones, hay una discrepancia entre Enrique Dussel y Roman Rozdolsky. ¿Cuántos planes de redacción hizo Marx para escribir El Capital? Uno dice que hizo 9, el otro dice que hizo 16, creo, o 14, no recuerdo. ¿Cuántas veces redactó Marx El Capital? Infinitas, o sea, se habla de las 4 redacciones del Capital, ¿no? Enrique, lástima que no está acá, va a estar en un par de días, pero la primera redacción son los Grundrisse, conocidos en español, castellano. La segunda redacción son los manuscritos 1861-63, en gran medida inéditos, 2019 todavía hoy inéditos. En este libro se publican los 2 primeros cuadernos inéditos de la segunda redacción del Capital. El resto sigue inédito. En portugués se han publicado, ¿cómo? Muchas. Salió por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, la editorial de la Cátedra Nuestra, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Fue una coedición, no es una edición comercial. O sea, no se va a encontrar en las librerías, lamentablemente, porque bueno, lo sacamos como pudimos. Pero está cuaderno 1 y 2 de la segunda redacción del Capital, que el resto está inédito. La tercera redacción es el tomo 4 del Capital, la historia crítica de la plusvalía. La cuarta redacción es la que manda a imprenta. Luego corrige esa edición y saca en 1873 una quinta edición, donde la teoría del fetichismo, central en tu intervención, cómo entender la vida cotidiana, ¿no? Cómo entender el mercado, la fascinación por la tarjeta de crédito, por el automóvil, por cambiar de ropa todos los días, hay que tener una ropa diferente porque si no, no se puede vivir. No digo ser sucio, uno puede lavarse la ropa, pero hay que cambiarla todos los días. O sea, hay que tener 28 camisas diferentes. ¿Por qué? ¿Para qué? Si con 3 o 4 alcanzan. ¿Por qué? Porque hay que consumir, hay que comprar el nuevo modelo de celular. No, pero si el que compré hace 2 meses, no, pero ya ese está viejo. Y hay que cambiar la computadora. Y permanentemente el capital necesita reciclarse a través del fetichismo. Bueno, ¿dónde sistematizó Marx la teoría del fetichismo? En la quinta redacción del Capital. Y después sacó una edición para los franceses,
que como él venía con ciertas polémicas con Proudhon y se daba cuenta que en Francia la dialéctica no era muy comprendida, siempre pensé que era un prejuicio de Marx, pero después de conocer a los posmodernos creo que por ahí tenía razón. Él en la edición francesa, digamos, aliviana todo el capítulo 1 que está recargado de la lógica dialéctica de Hegel y da una versión mucho más simplificada, ¿no? Por eso a Althusser, que era un crítico de la dialéctica, le gustaba la edición francesa. Sin embargo, la edición francesa, que sería la 6ª redacción del Capital, trae un aporte muy interesante, porque en el capítulo 24, donde habla de la conquista de América, la acumulación originaria, etcétera, hace una observación que no estaba en ninguna de las ediciones previas. Todo lo que yo acabo de escribir vale para Europa occidental. ¿Qué va a pasar en el mundo no occidental? No sabemos, dice Marx. Entonces él mismo hace la advertencia, no hay que esperar al pensamiento postcolonial de la Universidad de Chicago o de Harvard o del MIT para plantear la distancia con Occidente. El propio Marx lo plantea en la edición francesa. Bueno, y hay una cantidad enorme de materiales inéditos. Entonces, ¿cómo leer el Capital? Es difícil. Si era difícil leer lo que ya conocíamos, con todos estos materiales nuevos es muy complejo. La crítica a Marx nos asusta. A mí tampoco me asusta. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo con vos, Diana. A mí no me asusta. Lo que sí yo le pediría, le exigiría a los críticos de Marx, uno, algo básico, lean antes de criticar. Porque, por ejemplo, yo escribí un librito criticando a Toni Negri, pero me tomé el trabajo primero de comprarme los libros de Negri y luego de leerlos. Entonces pude criticarlo después de haberlo leído. Ahora, muchos críticos del marxismo se leen 4 o 5 páginas y creen que ahí está todo Marx y realmente, para usar esta expresión elegante que mencionaba antes, están muy poco familiarizados con los escritos de Marx. Entonces, primera requerimiento para los críticos, léanlo y critíquenlo, ¿por qué no? Yo respeto mucho a Eugenio von Bauerk, uno de los fundadores de la economía neoclásica, austríaco, del siglo XIX, abuelo de los neoliberales. ¿Pero por qué lo respeto? Porque a diferencia de los neoliberales actuales, que son nietos de la economía vulgar, de lo que Marx denominaba la economía vulgar, que suelen ser bastante brutos, ¿no? Dicen que para bajar la inflación hay que bajar los salarios y no salen de ahí. Se aplicó el esquema en Argentina y tenemos una hiperinflación pero delirante, y los tipos cuando le dicen ¿qué alternativa? Ahí no hay. Para bajar la inflación hay que bajar los salarios y no se da cuenta que no funciona, pero bueno, no tenemos un plan B, porque es lo que aprendieron. Eugenio von Bauer fue de los fundadores de esta corriente, pero él se había tomado el trabajo de leer los 3 tomos del Capital e intentar encontrar la inconsistencia lógica entre la teoría del valor del tomo 1 y la teoría de los precios del tomo 3. Se tomó el trabajo, debe haber estado 5 o 10 años estudiando. Entonces uno lo respeta, es un crítico del marxismo, pero se tomó un trabajo. Y yo creo que en las ciencias sociales tenemos que exigir lo que exigió Pablo González Casanova, un poquito de rigurosidad. Cuando uno va a criticar a alguien, mínimo, hay que leerlo, hay que subrayarlo, si puede hay que leerlo 2 veces y después hacer la crítica. Y no leer y criticar leyendo contratapas. Después vos planteás la necesidad de estos diálogos entre los múltiples marxismos. Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? En Claxo se puso de moda uno de los programas, se llama Diálogo Sur-Sur. Bueno, yo creo que más allá de la propaganda es muy útil, es muy atractivo. Necesitamos un diálogo, no solo mirar el último grito de lo que sale de París o de lo que sale de Massachusetts. Hay que también ver qué están escribiendo en Bolivia, qué están escribiendo en Senegal, qué están escribiendo los chinos. Yo personalmente no lo conozco. Don Pablo ayer hizo aseveraciones sobre Samir Amin. Dijo, a mí me sorprendía que defendiera tanto a los chinos. Hasta que yo me puse a leer, yo realmente no tengo una gran simpatía por la China actual, pero de todas maneras habría que estudiarlo, ¿no? Habría que leer, no opinar por lo que dice el periódico o la CNN. Entonces hace falta un diálogo entre diversas producciones
sur-sur, como señala la sigla de Claxo. Luego Diana nos habla del sentido común de la vida cotidiana. Sí, yo comparto completamente. Si el marxismo no sirve para intervenir en la vida cotidiana, así como Aristóteles dijo que la naturaleza le tiene horror al vacío, la lucha de clases le tiene horror al vacío. El espacio ideológico, cultural que nosotros no ocupamos, lo va a ocupar otro discurso. Y yo creo que en el último cuarto de siglo, ¿saben quién ocupó el lugar que dejó vacío el marxismo? Por diversas razones. Por un complejo de inferioridad tras la caída del muro de Berlín, por la desmoralización que provocó la derrota del primer sandinismo en el 90, porque se firmaron ciertos acuerdos de paz en Centroamérica, entonces, bueno, aparentemente el ciclo de las insurgencias habrían entrado en un stand-by, algunos dicen que se acabó, otros dicen que está en un ciclo de espera. Por diversas razones el marxismo se sintió a la defensiva, nos hemos sentido a la defensiva. Es más, yo creo que a mí mismo, que les confieso, me daba cierto, no temor, pero cierta precaución. En un congreso de alas venir a hablar de Marx, sí, me lanzo igual, o sea, y pago las consecuencias que haya. Porque incluso me entero que las autoridades principales de la universidad donde yo trabajo están presentes, no sé si están hoy acá, ojalá que no, pero que están presentes en estos espacios. Y me generó temor, les digo la verdad. Porque la academia en Argentina no es tan sencilla. Así como la norteamericana hace pagar un peaje, en las latinoamericanas ni te cuento. Entonces, defender al marxismo en un espacio académico tiene consecuencias. Entonces el marxismo ha estado a la defensiva y por lo tanto no ha intervenido. Bueno, ese espacio quedó vacío de ninguna manera. ¿Y quién lo llenó? Sí, la pista es fácil. Entren a cualquier librería de moda y en la primera mesa. No, pero vos sos muy culta, Zizek, dice ella. No, ¿cómo Zizek? Pablo Coelho, la autoayuda. Zizek es la gente que leer a Zizek es complejo. Yo me leí 3, 4 libros de él, no me simpatiza mucho, pero es un hombre complejo, usa Lacan. No, lo que lee nuestro pueblo es la autoayuda. La cosa salvacionista, inmediatista, pare de sufrir. Hasta hay una iglesia que tiene ese lema que es muy bueno. Yo no me meto a esa iglesia porque soy marxista, porque me encantaría parar de sufrir. La verdad que es muy bueno. Y la autoayuda llenó y satisfizo una necesidad popular. Con una respuesta para mí completamente equivocada, que como el mundo en el que vivimos es nefasto, la solución está en cerrarte en vos mismo y la solución la vas a encontrar dentro tuyo. No, por ese lado el mundo va a ser peor que siempre. El marxismo en cambio propone, no, juntémonos con otras personas para tratar de cambiar la sociedad. Es tarea más trabajosa. Pero lo que el marxismo dejó vacío, no hablemos de la academia, hablemos de la literatura popular, no la alta cultura. La literatura popular, como diría Gramsci, fue completada por la autoayuda. Y los bestsellers de autoayuda están en primera fila, incluso en las librerías más prestigiosas, no hablemos de las librerías de saldo. Bueno, hay que recuperar ese espacio. Entonces el marxismo tiene que servir para la vida cotidiana. Y creo que no solo tiene que discutir con la alta cultura de la sociología, tiene que discutir con los relatos de la autoayuda. Tiene que discutir con las iglesias que, no sé si mira cómo es la televisión en México. En Argentina, después de las 12 de la noche, los primeros 15 canales son todos de iglesias salvacionistas. Y uno diría, bueno, si están hablando de Jesús, de los evangelios, de qué pasa con el alma y Dios, no hay ningún problema. Es que mucha de esta gente después llamó a votar a Bolsonaro. No son tan ingenuos ni inocentes. Van construyendo una fuerza social masiva, le disputan en los barrios la militancia a los partidos marxistas y a las organizaciones populares, y si se quedaran únicamente en la espiritualidad sería para debatir. No, luego actúan en política. ¿No? Y todo el mundo sabe que Bolsonaro recibió millones de votos de esas iglesias que funcionan por la televisión después de las 12 de la noche.
que en Argentina han comprado además cines más grandes que esta sala. Todos los grandes cines ya no pasan películas, son iglesias salvacionistas. Mi pregunta es de dónde sale ese dinero, ¿no? Porque comprar esos edificios es muy caro. ¿De dónde viene esos dineros? Nadie pregunta. Y son, o sea, le están disputando la feligresía a la Iglesia Católica Romana. Por primera vez después de siglos. La Iglesia romana, que tanto se encerró en un conservadurismo sexual, contra el aborto, contra la educación sexual, etc., estas iglesias paralelas, que una que otra es progresista, por ejemplo pienso en el Martin Luther King de La Habana, ¿no? Pero no, estas otras no son progresistas, son iglesias muy conservadoras, pero que le resuelven los problemas a las familias. Si al interior de una familia popular el macho le pega a su mujer, o es alcohólico, o tiene un hijo drogadicto, una chica se dedicó a la prostitución, ellos resuelven eso, como si fueran trabajadores sociales. Le imprimen cierto orden, entre comillas, saludable. O sea, si el que entra ahí se acabó el de pegarle a la mujer. Se acabó el alcohol. Se acabó el de dilapidar los dineros del salario yendo a un cabaret. No. Digamos, logran cierta estabilidad familiar que los marxistas a veces desprecian, porque dicen, no, ese no es problema de nuestra organización. Claro, pero si Gramsci decía, si nosotros no nos ocupamos de eso, se va a ocupar el Vaticano. Bueno, yo creo que hoy ya no es el Vaticano, lo que se va a ocupar son estas iglesias salvacionistas. Y para los individualistas, ¿no?, que no van a la iglesia, pero que buscan salidas individuales, está la autoayuda. Yo creo que los marxismos periféricos, críticos, tercermundistas, dialécticos, renovados, tienen que dar disputas en distintos terrenos. Tienen que discutir con la alta cultura, hay que debatir con Spivak, hay que debatir con los neoclásicos en economía, pero también hay que discutir con la cultura popular. También hay que debatir con la autoayuda, hay que debatir con Paulo Coelho. Si uno le dice a un académico de Alas, ¿vamos a discutir con Paulo Coelho? No, o sea, eso es como una tarea demasiado simple para mí. Yo estoy con un paper que quiero publicar en una revista con referato y digamos, con doble, el PARS 2021, doble ciego, y toda esa cosa que vale para la carrera de investigadores. Discutir con Paulo Coelho no me da prestigio, no me va a permitir ascender en mi carrera académica. Bueno, pero si el marxismo no da esos debates, nuestro pueblo va a terminar en otras filas y va a terminar legitimando, como ha pasado en muchos de nuestros países, a políticos de la extrema derecha, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para combatir la contrainsurgencia? Yo quería hablar un poco, que no tuve tiempo, de varios temas, se los voy a mencionar. Quería hablar de la contrainsurgencia contemporánea. La contrainsurgencia no es una doctrina de la década del 70 solamente, llamada doctrina de seguridad nacional, o guerra revolucionaria comunista, según los teóricos franceses, o teoría de la contrainsurgencia, según el general Díaz Besone de Argentina, o el general Osiris Villegas de Argentina. No, la contrainsurgencia es una nueva estrategia imperial, que además usan los grandes medios de comunicación para legitimar a la contrainsurgencia, y también a los jueces, el lawfare. Combinan muchos medios. Ellos manejan, perdón de nuevo por citar a Lenin, todas las formas de lucha. Así como Lenin recomendaba a los revolucionarios, no se aten a una sola forma de lucha. Hay que saber manejarlas todas, desde las más legales, institucionales y abiertas a las otras. Bueno, nuestros adversarios manejan todas las formas de lucha, desde las legales, abiertas, a las ilegales y clandestinas, desde las más represivas hasta las que generan consenso, desde la iglesia salvacionista, pasando por la autoayuda, hasta los paramilitares. Todo. Y me animaría a hablar de los narcos también, como parte de la estrategia imperial, ¿no? Me quedó pendiente, no hay tiempo, aparte como veo poco, lo anoté en letra chiquita, no veo nada, es la verdad, pero quería decirles las partes donde Marx exploró, indagó en la ecología. Es un aspecto del capital que se conoce poco, porque hoy en día se habla del ecosocialismo, pero Marx se puso a estudiar a una serie de pensadores que, bueno, que por acá los anoté,
yo les quería mencionar, incluso tenía citas para leerles que si se las leo van a pensar que es un militante fanático de Greenpeace. No, es Karl Marx. Y se puso a leer a Justus von Liebig sobre la química orgánica aplicada a la agricultura y la deforestación. Se puso a estudiar a Karl Nikolaus Frass, que habla sobre el tema del clima y el mundo vegetal. Y todo eso está en el Capital. Y está en las cartas con Engels. Él estaba... O sea, qué cabeza este tipo, ¿no? La verdad que es medio abrumador, porque no hay tema que no haya tocado. Y en la cuestión del feminismo, yo rescato a esta compañera maestra de Kevin Anderson, Raya Dunayevskaya, que tiene un libro que yo lo conseguí en México, ahora se acaba de publicar en Cuba, Rosa Luxemburgo y la filosofía de la liberación femenina. Y hay una serie de capitulitos, porque todo el mundo va al tema feminista y al tema Rosa Luxemburgo. Pero hacia el final hay unos capitulitos que nadie lee, donde ella habla, Raya Dunayevskaya, esta marxista de origen ruso pero que vivió en Estados Unidos, habla de los apuntes etnológicos de Marx. Permiso. Y cómo Marx criticó el patriarcado y cómo se puso a indagar al final de su vida, estudiando no solo a Kowalewski, a Maurer, a Morgan, a varios otros antropólogos, se puso a indagar cómo eran las relaciones en sociedades antiguas, previas a las sociedades de clase. ¿Qué rol jugaba la mujer? ¿Cómo era la división de sexo? ¿Cómo eran las formas familiares que no tienen nada que ver con la familia que conocemos hoy? Y entonces Raya Dunayevskaya rescata una mirada feminista del propio Marx en la crítica de la cristalización de la divisoria tradicional de los géneros. No digo que Raya Dunayevskaya tenga la verdad revelada, pero es un aporte interesante para el debate feminista. Otras compañeras no tan eruditas como ella, la norteamericana Mary Alice Waters, le hizo un prólogo bastante largo a Rosa Luxemburgo y también tiene escrito sobre un feminismo marxista. Mucho más conocida es la feminista marxista italiana Silvia Federici, con su libro Calibán y la bruja, donde dice la acumulación originaria. Marx nos habla de la expropiación de los campesinos al interior de Europa, de la conquista de los pueblos fuera de Europa, y falta ahí la quema de brujas, ¿no? El papel del sometimiento de las mujeres como parte de la construcción de la sociedad capitalista. Creo que en los últimos tiempos Federici, no sé por qué, vino a la Argentina y hizo algunas aseveraciones, creo yo, un poco apresuradas sobre Marx, distanciándose de su propia obra. Eso es lo que yo entendí, no sé si es así, habría que estudiarlo en detalle. Calibán y la bruja me parece un libro impecable, de Silvia Federici. Después siguió profundizando, hay feminismos de Abya Yala, hay feminismos tercermundistas, el feminismo no es solo de la mujer blanca, ¿qué pasa con las mujeres indígenas? ¿Qué pasa con la mujer negra? Se publicó hace poco un libro de Angela Davis, ¿no? Sobre mujeres, raza, clase. Creo que hay mucho para explorar. Por último, quería mencionar otro libro que sacamos con la cátedra nuestra. ¿En qué editorial? También desconocidas, no van a estar en ningún lado, pero bueno. Que entre otros escribe, acá el culpable es Gilberto López y Rivas, así que cualquier queja que vaya para él. Ciencias Sociales y Marxismo Latinoamericano. Es una compilación de diversos escritos, pero además de estudiar la contrainsurgencia y la sociología, creo que es pertinente para un congreso de alas, cómo hay fundaciones que hoy en día ya no son el plan Camelot de la década del 60, el plan Agile, el plan Simpático o el proyecto Marginalidad, sino hoy en día cómo las ciencias sociales siguen sometidas al tironeo de la USAID, de la NED y de muchas otras instituciones operando en la contrainsurgencia. Y Gilberto López y Rivas tiene un libro estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos en el campo de la antropología, estudiando los manuales que
los manuales escritos por determinados antropólogos que se usan en los campos de combate en Irak, Afganistán, etc. Nosotros acá, con su permiso, publicamos un capítulo, pero lo que quería terminar es, rescatamos también, o sea, pensamos el presente, síntesis de todo lo que intenté transmitir. ¿En qué mundo vivimos? Un sistema mundial capitalista que es imperialista, que tiene unas características que John Smith la sintetiza y que no tuve tiempo de hacerlo. ¿Cómo responde la teoría social? Con distintas tendencias que están en disputa entre sí. A ver quién tiene la hegemonía. No son equivalentes estas tradiciones, disputan. Polemizamos entre nosotros y nosotras. Está la corriente más neoliberal, occidentalista, defensora del orden establecido. Hay una corriente crítica a medias, que hace críticas muy interesantes, pero se queda a mitad de camino y hace concesiones innecesarias a la academia estadounidense. Y hay una tercera tradición, que es la de los marxismos periféricos y la teoría crítica latinoamericana. Como parte de esa corriente, nosotros rescatamos el pensamiento y la escritura de sociólogos desaparecidos de Argentina. Así como Diana decía, el Capital no se lee, y hay muchos marxistas que no se leen, bueno, es que en Argentina no solo no se leen, creo que estaba la decana de mi facultad por acá, Carolina Mera, no sé si estará acá hoy. Pero bueno, uno de nuestros profesores, no fue mi profesor, fue amigo de mi papá, pero uno de nuestros profesores en la década del 70, cuando yo era un niño, que está secuestrado en el año 76, torturado, desaparecido junto con su compañera, porque ambos eran militantes, profesor de 2 materias de la carrera de Sociología, él escribió una crítica epistemológica al proyecto Marginalidad, polemizando con otro sociólogo más conocido que es José Nun, ¿no? Que había recibido asesoramiento de Eric Hobsbawm, de ese proyecto donde también participó Fernando Henrique Cardoso, sociólogo brasileño. Daniel Open se llama, y esta es su foto, la que está acá abajo. Daniel Open, sociólogo argentino, desaparecido. Después de secuestrarlo, torturarlo y desaparecerlo, fueron a la casa y le quemaron la biblioteca. Miren el odio que tenían contra esta gente. Y lo mismo hicieron con el de arriba, Silvio Frondizi, hermano del presidente Arturo Frondizi de Argentina. Ambos marxistas, ambos sociólogos militantes, que defendían una mirada tercermundista del marxismo. Ambos militantes orgánicos con diversos grados de responsabilidad en la insurgencia argentina. A Silvio Frondizi lo secuestraron de su casa bajo un gobierno institucional, constitucional, en 1974, se lo llevaron a unos bosques cerca del aeropuerto de Ezeiza, le pegaron 4 tiros por la espalda y sacaron un comunicado. ¿Quién lo asesinó? Un grupo paramilitar llamado Alianza Anticomunista Argentina. Hoy la obra de Silvio Frondizi es poco conocida en Argentina, pero tiene una obra muy importante de este marxismo tercermundista. Y tiene un libro que es muy actual, La integración mundial del capitalismo. Algunos teóricos marxistas de la dependencia, como Rui Mauro Marini, dicen, nos inspiramos en Silvio Frondizi. El prólogo de este libro lo escribió Michal Lowy, y él dice, yo estudiaba de jovencito la obra de Silvio Frondizi, a Daniel Open por generación no lo pude conocer. Bueno, ahí, digamos, rescatamos sus escritos, porque hay una nueva generación de gente que estudia sociología que no es que no los lee, no sabe que existieron. Por eso, en una medida, la dictadura militar fue eficaz en Argentina. Quemó sus libros, los eliminó de las bibliotecas, eliminó sus cuerpos y hasta sus nombres. No se los conoce, pero eran profesores de sociología de la Universidad de Buenos Aires. Por eso nosotros rescatamos en estos marxismos periféricos y del tercer mundo y del sur global también esa tradición de los marxistas militantes. Muchas gracias. Y el debate. Yo creo que nos da tiempo todavía. Todavía nos da tiempo y el cuerpo, esperemos, aguante. Si quieren algunas preguntas
Ya saben, estas preguntas que tienen que ser relativamente breves en la medida de lo posible, para que nos dé un ratito más el espacio. Pregunta, por favor, por allá. Y luego acá. Tú la entrevistaste. Una pregunta más para que se vayan y pueda Néstor contestar. Últimamente acá se han recibido algunas interpretaciones colapsistas, digamos, de este mundo capitalista en crisis, sobre todo la que elabora Carlos Taibo en un texto muy famoso y, digamos, con una fuerte influencia política en algunos sectores altamente politizados, radicalizados en México. Me refiero en particular a los compañeros zapatistas, ¿no? En donde, bueno, se plantea básicamente, si logro entender bien la tesis, es que hay una gran crisis energética, una gran crisis climática, ¿no? Que está generando una serie de procesos que pueden llevarnos hacia un estado ecofascista, ¿no? O de plano a la destrucción. Y ante eso lo que se plantea es la supervivencia. Entonces, yo te quería preguntar, ¿no? ¿Tú qué posición tienes frente a esas salidas? Una más. Aquí adelante, por favor. Una parte de nuestra exposición era pensar, tratar de, hacia el final, hablar de cuáles son las alternativas que eran las instituciones. Entonces, más bien la pregunta sería si pudieras pensar en este recorrido que hacen de tres corrientes de pensamiento social, cuáles son las alternativas que dan, y en el caso del marxismo, específicamente, cuál es la salida que proponen ahora, en este momento. ¿Alguna más que gusten sumar ahorita para que pueda responder Diego? Creo que aunque nos diste muchas referencias y nos diste un panorama muy interesante de la producción del marxismo periférico, toda tu argumentación estaba en torno, digamos, de que la teoría social tiene que funcionar para transformar la realidad, y en esa medida se puede medir, digamos, su nivel en última instancia, su nivel de éxito, ¿no? Entonces, te quería preguntar si consideras esto, que toda teoría social tiene que tener un correlato práctico, o que se puede ejercer también como, digamos, una reflexión sobre lo social sin que tenga un correlato en ese sentido, ¿no? Un poco la frase de Lenin, esta, si teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, ¿crees que es actual? Pues creo que con esas. Bueno, a Marta Hanecker la conocí hace muchos años, leí sus libros de jovencito. Tuvo como dos etapas, Marta. La etapa de los manuales famosos, que es la que la hizo famosa, y después una segunda fase donde ella abandonó los manuales y se dedicó a entrevistar gente, a entrevistar a movimientos sociales, desde organizaciones insurgentes hasta gobiernos institucionales. Tiene un libro sobre el Frente Amplio, tiene un libro sobre el PT de Brasil, tiene un libro sobre el proceso bolivariano en Venezuela. Bueno, eso ya sobre las insurgencias, ¿no? Las entrevistas al Farabundo Martí,
al ELN, bueno, no al ELN, a la organización de masas de los helenos de Colombia, bueno, a muchos movimientos. Tiene también intentos de sistematizar la obra de Lenin y América Latina. Tiene intentos de sistematizar la estrategia de Fidel, ¿no? La estrategia de Moncada. Tiene una obra prolífica, Marta. ¿Cómo evaluar? Marta acaba de fallecer, no sé si sabías. Tenía cáncer. Hasta el final de su vida se mantuvo muy activa. Me resulta difícil, a ver, cómo sintetizarlo. Yo empecé leyendo a Marta. Y recuerdo que viajaba a mi trabajo en un autobús, donde viajaba muy mal, y leyendo un librito de Marta, cuando tendría 18, 19 años, descubrí por qué viajaba mal, hablando de la vida cotidiana, ¿no? Y me dio una bronca tremenda, o sea, descubrir por qué uno vive mal no genera placer, genera enojos, por lo menos, me parece, ¿no? Eso es lo que nos distancia de la autoayuda, que ellos prometen siempre placer y pare de sufrir. El marxismo, salvo Paul Lafargue, creo que fue el único de nuestra corriente que dijo, bueno, el derecho a la pereza, después en general descubrir por qué uno vive mal, es explotado, etcétera, genera enojos. A mí me generó muchísimo enojo descubrir por qué había tan pocos autobuses y teníamos que viajar tan apretados. Era por la lógica de la ganancia. Hoy me parece básico y elemental, pero bueno, yo lo leí de chico y lo aprendí con un libro de Marta. Con el correr del tiempo pude ir estudiando y me di cuenta que Marta era demasiado deudora de Luis Althusser, ¿no? Demasiado deudora, que es un pensador muy interesante, pero con el que yo no tengo una mayor simpatía. Entre otras cosas, no tengo simpatía con el Althusser tradicional y menos con el Althusser de la década del 70 que fue acompañando el eurocomunismo. Hay un profesor argentino, Emilio de Ípola, sociólogo, profesor durante años de la carrera de sociología, preso político bajo la dictadura militar, que escribió Luis Althusser, El infinito adiós. Lo habrá escrito ahora unos 10 años. Y él reconoce, creo que es uno de los pocos discípulos de Althusser que lo dice abiertamente, de la mano de Althusser nos fuimos del marxismo. O sea, Althusser nos llevó muy suavemente y sin que nos diéramos cuenta fuera del marxismo, ¿no? Entonces a mí no me genera simpatía eso. Marta no lo siguió a Althusser en ese camino. Se mantuvo siempre hasta el final de su vida en el campo popular, revolucionario, socialista. Yo creo que hay que valorar eso. Porque muchos althuserianos fueron demasiado obsecuentes con el maestro y cuando el maestro empezó a simpatizar con el eurocomunismo lo acompañaron y hacia el final de su vida, creo que es una profesora mexicana, Marisa Navarro, ¿puede ser? Fernanda Navarro. Fernanda Navarro, perdón, que le hace una de las últimas entrevistas donde él reconoce, bueno, esta divisoria entre el joven Marx y el viejo Marx no es viable, Marx nunca se pudo desentender de la lógica dialéctica, y muchos seguidores de Althusser lo acompañaron demasiado obsecuentemente. No creo que Marta haya sido así. Lo admiró hasta el final de su vida, me consta, pero no lo acompañó cuando Althusser se fue del marxismo. Ella se quedó en este campo y creo que hay que valorarlo, ¿no? Tuvo que ver también su vida cotidiana. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla en Venezuela, la filmé. Al comienzo, cuando la conocí a Marta, estaba un poco distanciada de mí porque yo le había hecho críticas a esos manuales. A mí no me gustaban, entonces le había hecho críticas y Marta se había enojado, ¿no? Después nos conocimos en algún foro social, trabamos amistad, se le fue el enojo, entendió por qué la criticaba. Bueno, nunca terminamos de pensar lo mismo, pero nos hicimos amigos. Y hasta me escribí al final de su vida cuando estaba enferma, ¿no? Y la pude entrevistar, se aflojó y me contó hasta cosas de su vida cotidiana que explican su marxismo. Por ejemplo, revela en ese video muy pequeño, cosa que para mí fue una sorpresa, dijo, mirá, Néstor, cuando yo iba a estudiar al círculo de Luis Althusser, iba todos los días a misa. ¿Cómo? O sea, no eran los maestros del materialismo.
Althusser se postulaba como el campeón de la ciencia, el marxismo es una ciencia, así como Tales descubrió la ciencia del continente de la matemática, Galileo descubrió el continente de la física, usaba la metáfora de descubrir continentes. Marx descubrió como científico el continente de la historia. Y por lo tanto es un materialista y no hay que hacer concesiones con el idealismo. Y Marta lo acompañó en ese materialismo duro. Resulta que me cuenta al final de su vida que iba todos los días a misa y que el propio Althusser era católico y religioso. Y si ustedes leen, si tenés la oportunidad, quizás la leíste, la autobiografía de Althusser, él cuenta que era profundamente católico que sorprende, ¿no? Porque no es Camilo Torres, que era un revolucionario cristiano, o Leonardo Boff, no, era alguien que hacía gala de ateísmo y materialismo y en su vida privada era católico. Y Marta también lo fue. Entonces, se formó en la Juventud Católica. La primera militancia de Marta Hanecker, ella misma lo cuenta, fue en la Juventud Católica. Llega, exacto, a través de la Juventud Católica, con muchos compañeros cristianos católicos chilenos, así llega a Francia. Y a través de Regis Debray toma contacto con el grupo de Luis Althusser. Y se veían con un cura comunista de Francia, que fue el puente, que le dijo, tienes que conocer a Luis Althusser, que es un joven filósofo que está haciendo, digamos, furor. Así se fue construyendo la intelectualidad, la figura intelectual de Marta. Tal vez, no lo sé, habría que investigarlo, sería una hipótesis para una tesis. Quizás ese esquema demasiado fijo y cristalizado de sus manuales tenga la impronta de cierto catecismo también. Porque Marta se formó en el catecismo y al final de su vida lo reconoce, yo la tengo filmada, lo pueden encontrar en YouTube, se llama, el video dura 20 minutos, Tras las pistas de Althusser. Y ella cuenta su biografía, muy brevemente, su mirada al marxismo. Se formó en la Juventud Católica. Entonces, tal vez, quizás, no lo sé, el intento de traducir a Marx y Althusser, porque era una doble traducción, a un lenguaje popular, masivo, que lo entendiera todo el mundo y no solo la academia, le rindió cierto tributo al catecismo católico. Por eso esos manuales quizás, tal vez, fueron tan esquemáticos. Pero jugaron un papel muy importante y fueron bestseller, o sea, en los conceptos elementales de materialismo histórico, hasta donde yo tomé la cuenta, se editaron más de 56 veces. Si cada edición tenían en esa época, que el libro no estaba en crisis, 3.000 ejemplares, vendió no menos de 150.000 ejemplares de un libro de materialismo histórico. Orfila decía que eso pagaba las otras ediciones, ¿no? Mira, no sabía ese dato. Y no era una novela de García Márquez o de Alejo Carpentier, era un libro de marxismo. Eran bestseller y en el Chile de Allende jugaron un papel muy importante y en la izquierda argentina también. Y una vez lo escuché a Omar Cabezas, el comandante sandinista que vino a la Argentina y Marta estaba, decir en un encuentro como este, pero militante, no un encuentro tan académico, un encuentro de militancia, dijo, toda la insurgencia latinoamericana, todos nos formamos con los manuales de Marta, y Marta estaba ahí. Creo que para ella debe haber sido muy satisfactorio, ¿no? Porque tuvo mucha influencia. Y bueno, y en su vida, ¿por qué no se fue del marxismo, Marta? ¿Por qué no cruzó la vereda como tantos conversos y renegados? También debe haber tenido que ver, no lo sé, no soy psicoanalista, pero bueno, sus parejas. Ella tuvo parejas muy importantes, no Luis Miguel o Ricky Martin o alguno de la farándula. Ella fue compañera de un muchacho que Luis Suárez lo conoció, Manuel Piñeiro Lozada. Creo que es una de las figuras del marxismo latinoamericano que hay que rescatar, ¿no? No sé qué piensa usted, maestro. Porque Manuel Piñeiro Lozada, que tal vez no dejó una obra prolífica, pero no dejó una obra escrita prolífica, dejó una obra en otro terreno. Sí también tiene textos escritos, que Luis Suárez los compiló.
Pero bueno, él fue uno de los grandes impulsores de la rebelión latinoamericana y del tercer mundo. Yo le recuerdo haberle hecho una entrevista a Ulises Estrada, que me comentó, dijo, yo conocí a Fidel y al Che gracias a mi maestro que era Piñeiro. ¿Y tuviste algún vínculo con las Panteras Negras? Ya que hablamos de los marxismos periféricos y la teoría de las negritudes. Sí, por supuesto. No recuerdo cómo se pronuncia el nombre. Storm Michael. Storm Michael era el líder de las Panteras Negras que fue a Cuba, a la Tricontinental. Carmichael, ahí está. Dijo, sí, por supuesto, vino a Cuba, estaba perseguido por el FBI, pero participó en la Tricontinental y el Departamento de América, por supuesto que tuvo vínculo con las Panteras Negras. Y Manuel Piñeiro Lozada fue uno de esos grandes artífices, un hombre de Fidel y el Che. Yo creo que hay que rescatar, así como rescatamos a Daniel Open, que fue un sociólogo, pero también fue un militante de la insurgencia, también hay que rescatar a estos luchadores que no siempre dejaron una gran obra escrita, pero que hicieron mucho por la tradición emancipadora. Y Marta fue su compañera, muchos años, ¿no? Y yo creo que no es un dato menor. Entonces, así como muchos altuserianos se hicieron socialdemócratas, renegaron después del marxismo y terminaron en cualquier cosa, y hoy al comienzo hablábamos con Diana de un personaje local que no lo voy a mencionar, que era altuseriano y terminó en un partido, digamos, muy institucional de aquí. Bueno, Marta no siguió ese camino. Entonces, yo no soy su psicoanalista, simplemente fui su lector y trabé cierta amistad, no íntima, pero trabé cierta amistad con ella. Fui a su casa también en La Habana. Y creo que esas múltiples, digamos, circunstancias contribuyeron a que Marta nunca cambiara de vereda, ¿no? O sea, al final de su vida tuvo otro compañero, después que murió Piñeiro, Michael Lewowitz, que también es un teórico marxista. Canadiense, no comparto su mirada, digamos, él idealiza un poco el socialismo yugoslavo, el modelo de la autogestión yugoslava. Es para debatir, es para discutir, pero también pertenece a nuestro campo. Entonces, a lo largo de toda su vida, Marta siguió siendo parte del movimiento revolucionario. Hizo los aportes que pudo, y yo creo que fueron muchos, aún cuando uno tenga críticas hacia sus manuales, ¿no? A Carlos Taibo, sinceramente, no lo leí. Y como dice Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficus, de lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿no? Porque no voy a opinar de un autor que yo sinceramente no lo leí. Si estaba diciendo antes, recomendando, opinen cuando lean, bueno, yo no lo leí a Carlos Taibo, entonces yo no puedo opinar. Si me preguntaras qué opino del marxismo catastrofista, no lo comparto en general. Es una larga tradición que viene del siglo XIX. La versión tradicional clásica no tomaba en cuenta la ecología. Decía, bueno, hay una ley que es la caída de la tasa de ganancia, como necesariamente, aunque los capitalistas no quieran, aumenta la composición orgánica del capital porque compiten entre sí, por lo tanto tienen que invertir más en capital constante, pero el plusvalor sale del capital variable, la proporción se va inclinando hacia el capital constante, por lo tanto tiende a disminuir el capital variable, que es la fuente del plusvalor, que es la fuente de la ganancia. Conclusión, hay una tendencia a la caída de la tasa de ganancia. El marxismo más ortodoxo lo interpretó como que había una tendencia al derrumbe del capitalismo, por su lógica interna. Y es un debate que tiene un siglo y medio. En general, el marxismo catastrofista no me simpatiza. Hoy en día igual tiene otros componentes, ¿no? Porque entró en, digamos, la cuestión ecológica pasó a primer plano, no tanto la caída de la tasa de ganancia. Pero yo simpatizo más con la tradición de Gramsci, que planteaba el capitalismo solo no se va a caer nunca. Hay que derrocarlo, hay que construir sujetos populares que luchen contra el capitalismo. Porque lo más probable es que el capitalismo, antes de entregar el poder, se suicide. Y nos va a llevar a la tumba a todo el mundo, incluido el planeta. Pero por eso rescato la mirada de Gramsci, que dice no se va a caer nunca, hay que derrocarlo, y rescato la mirada de Walter Benjamin, que dice el capitalismo nos va a llevar al abismo,
Y la gran intervención revolucionaria, ¿cuál es? Frenar ese proceso que nos va a llevar hacia la profundización de la barbarie. Frenar esa tendencia hacia la autodestrucción del planeta. Ahora, ¿qué opina Carlos Taibo y su vínculo con el zapatismo? Realmente no lo conozco, ni siquiera tengo los libros. No podría opinar. Y por último, ¿cuáles serían las alternativas? O sea, ¿qué hacer? Este evento termina con la pregunta ¿qué hacer? Yo preferiría, no por demagogia, no responder, porque esa respuesta tiene que ser colectiva. O sea, acá sí hay que, no para eludir el problema, tengo mis opiniones, pero creo que, primero no soy Lenin como para escribir el qué hacer, y segundo, hoy en día es una tarea colectiva construir las alternativas al capitalismo. Lo interesante, creo yo, voy a rescatar, es que en un congreso de pre-alas, por lo menos una de las sesiones termine con la pregunta de ¿qué hacer? Yo rescataría eso, ¿no? Y volver a poner en la agenda de las ciencias sociales la pregunta de las alternativas al capitalismo y qué hacer, creo que es un aporte. Ahora, ¿quién lo puede responder? Creo que tienen que ser los sujetos en lucha. Y la intelectualidad universitaria puede acompañar eso, puede brindar apoyo, puede brindar opiniones, pero ojo con la tentación de creer que nosotros somos los sujetos del cambio y que los movimientos sociales o las organizaciones políticas son nuestra base de maniobra. Ojo, porque es una tentación muy recurrente. Entonces, ¿qué hacer? Que lo responda el movimiento social y que la respuesta va a estar en la lucha de clases. Nosotros podemos acompañar eso y tratar. Nuestro pequeño aporte como granito de arena es que en la comunidad de investigadores e investigadoras vuelvan a debatir estos temas. Yo creo que es un gran aporte de este evento que organizó Nayar y que organizan los compañeros y compañeras de México, que se vuelva a discutir esto, no tener miedo a discutir esto. Creo que ese es el gran aporte. Pero de acá no va a salir la receta. Puede salir el acompañamiento, puede salir una discusión, pero nosotros no tenemos la varita mágica. Y yo cortaría acá, no sé vos qué opinás. Yo creo que sí, muchas gracias a todos. Gracias a Néstor, a Nayar, muchas gracias. Nos vemos en las siguientes. Muchas gracias. En la mitad me explotó la lapicera. Sí, bueno. Estos son para ti. Ah, muchísimas gracias. De raíz diversas, esto.